bonita expresión. Lo voy a leer textualmente. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes nos aman. Solo Dios sabe qué es lo mejor para nosotros en cada situación que vivamos, sea para bien o para mal. El mejor camino nos lo muestra Dios en ese momento. Es por eso que Él siempre va a estar presente en cualquier decisión, y antes que la tomemos, pues sentémonos y tomémonos el minuto para pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder tomar esa decisión en nuestra vida. Y Él sabrá en su momento si qué camino de los dos nos va a hacer bien en ese momento. Si por circunstancias de la vida nos va mal en ese momento, pues Él sabrá por qué nos dio ese camino. Pero siempre encomendando al Señor para que sea Él que esté presente en nuestras vidas. Una vez dando esta apertura a Dios, miren, podemos proceder entonces con la temática del día de ayer. Como le había prometido, me iba a sentar a ver dónde estaba el error de este ejercicio. ¿Por qué detectábamos un error? Porque nos fijábamos que a la hora de hacer sumatoria de momentos no nos cerraba con un valor cercano a cero. Yo replanteé de nuevo la situación, miren, y fueron el más grande detalle que encontré, que para que lo corrijamos todo, miren, igual cuando después de la clase les voy a pasar las diapositivas, es este, miren, que la sumatoria de las fuerzas en Y me tiene que dar 10.32 para que corrijamos ese valor, miren. Ese valor me tiene que dar 10.32. Ese es el valor que, haciendo el análisis, sentándome, miren, llegué a este valor que está aquí, 10.32. Antes teníamos 10.87. ¿De dónde sale ese valor? Detalle es que esta fuerza vertical, miren, es 0.37 y esta fuerza horizontal es 0.93. ¿Cómo teníamos esos valores? Recuerden que habíamos expresado que la relación de esos triángulos se hace en base al ángulo, tomando el ángulo de referencia. Ustedes fijan que este es un triángulo y aquí se forma un triángulo. Lo que me va a definir qué lado del simétrico me va a definir el ángulo. Este ángulo decíamos que se reflejaba con este ángulo de acá. O sea que el lado opuesto, que es este lado de 10, miren, va a ser con el lado, con la fuerza en X. Y este lado adyacente, que es de 4, va a ser con el lado Y. Entonces, esta fuerza va a ser de 0.37 y esta fuerza de 0.93. Haciendo ese elemento, miren, configurando todo, y el otro cambio que logré captar, ¿ven? Es esta reacción en C, que nosotros teníamos 9.94 y redondeado da 9.95. Este momento sí está bien con 104.84 y eso me da este valor, miren. Ya este es un valor más real, miren, ya ese punto 1 ya es bien quijioso quererlo redondear, pero ya este es un valor ya aceptable. Inclusive el 0.1 es un valor aceptable. Ya si se pasa de 1 como lo teníamos antes, ya algo pasa, para que tengamos presente esos elementos. Entonces decíamos la clase de ayer, si no hay ninguna duda, ningún comentario respecto a eso, pues seguimos con los diagramas. No sé si alguna duda, algún comentario. Jóvenes. No. Entonces, si no hay ninguna duda, ningún comentario, pues definimos entonces los diagramas. Les decía la clase ayer que estos diagramas que vamos a obtener no son los diagramas reales. Para obtener el diagrama real, miren, decíamos la clase ayer que esta fuerza horizontal, miren, teníamos que encontrar una componente paralela a este eje y una componente perpendicular a ese eje.
Lo mismo con este elemento, miren. Una componente paralela a ese eje y una componente perpendicular a ese eje. Entonces, en el mundo del análisis estructural no nos compete definir a ciencia cierta esos elementos. Miren. Solo nos compete calcular en sí el momento máximo. El momento máximo va a ser el mismo haciéndolo así como lo vamos a hacer con este método aproximado, que encontrando las componentes reales para que lo vean claro. El software sí les tira las componentes reales, ya les tira diagramas de forma diagonal, pero nosotros lo vamos a hacer de manera aproximada para no estarnos enchivolando sacando esas componentes paralelas y perpendiculares a este eje, porque ya lleva más trabajo y posiblemente nos tienda a confundir. Te lo vamos a trabajar con estos elementos. Miren. Estas van a ser en X y estas van a ser en Y. En X siempre vamos a tomar en cuenta estos valores. ¿Ve? Si está trabajando a compresión o a tensión, siempre va a ser ese fenómeno en X, porque es la que está en paralelo a esa fuerza. Repito, son diagramas aproximados. El diagrama real, para calcular el diagrama real, haciéndolo a mano, se vuelve más complejo. Miren, porque tengo que hacer este elemento perpendicular y una componente paralela a esta referencia. Entonces ya se vuelve más complejo el análisis. En X se va a plantear un diagrama en este sentido. Miren. Voy a ver si me deja escribir. Sería negativo. Ese sería el diagrama que se encuentra en ese punto. Un diagrama negativo. ¿Por qué negativo? Miren, porque las flechas van hacia el centro de la barra y abajo también, miren, van hacia el centro de la barra. De ahí lo que va a gobernar o el papá de esa barra va a ser la compresión. Por eso va con signo negativo. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Lo mismo pasa en Y. En Y lo que ocurre es lo siguiente. Vamos a trabajar todas las fuerzas que actúan en Y. Miren. Va a ser este valor de 9.99. Es positivo, perdón, es negativo. Miren, entonces va hacia abajo de este diagrama. Ya lo vamos a ver. Va a ser algo parecido a esto. Miren. Hacia abajo del diagrama es una carga puntual, entonces se forma de forma lineal. Luego, miren, en este tramo no hay cargas, se plantea de forma constante. Vamos a hacer una línea constante y paralela, miren. Luego se encuentra con esta carga de 0.37, miren, sigue para abajo. ¿Ve? Espero que nos estemos sintonizando, miren, que no haya ninguna duda. Luego, entre esta carga y el apoyo, miren, tampoco no hay ninguna carga y se refleja algo parecido a esto. Repito, este es el diagrama aproximado. Este es el diagrama aproximado de esa figura. Pongámosle valores para que a la hora de estudiar no nos dificulte. Si nosotros le ponemos valores, entonces, este valor, miren, sería 9.95. Ya sabemos que son kilonewtons, entonces por espacio no le vamos a poner los kilonewtons ahí, miren. Este valor de acá abajo también va a ser 9.95 porque es un valor constante. Por aquí ya cambia, miren, ya va a ser 10.32. ¿De dónde sale ese 10.32? De sumar 9.95 más 0.37. De ahí sale ese 0.32, 10.32. Y este extremo de aquí
también sería 10.32. Repito, estos son diagramas aproximados. El diagrama real llevaría esta misma forma, miren, solo que cambiaría en medida estos valores. Cambiaría las medidas de estos valores. Siempre tengo que llegar a este valor de 10.32, pero estos valores cambiarían un poco. ¿Por qué? Porque este tramo ya no sería 0.37, sino que actuaría la unidad completa. Y aquí llevaría otro valor. Posiblemente sería 9.32, por dar un ejemplo. Puede ser que sí, puede ser que no. Solo haciendo el diagrama real, pero para efectos de estudio, con esto, miren, suficiente, porque solo nos interesa saber cuál sería el cortante máximo, que vamos a saber que el cortante máximo va a ser 10.32. Y con ese cortante diseñaríamos allá en su clase de diseño estructural esta barra. Miren. ¿Qué puede ser esa barra inclinada? Puede ser una grada, puede ser alguna superficie de un techo, alguna armadura, algo por el estilo. Ahora vamos a crear el diagrama de momento. ¿Ve? Toda esta figura la voy a hacer un poquito más arriba para que nos dé espacio para poder graficar el diagrama de momentos. No sé si hay alguna duda al respecto. No sé si ya ojean la guía que les mandé. No sé si tienen alguna sugerencia con la guía. Tengo una pregunta con la guía, Inge. Ajá. En los primeros 2 ejercicios no tiene apoyos. No tiene apoyos. No, ya los otros 3 ejercicios sí los tienen, pero los primeros 2 ejercicios no los tienen. Entonces póngale articulado al principio y rodillo al final. Para que lo trabajen uniforme, pero qué raro, sí. No me percaté de eso. Gracias por pero las distancias sí las tiene todas, ¿va? Sí. Hoy, miren, al finalizar la clase, o mejor dicho, después de la siguiente clase que me toca brindar, les voy a mandar este ejercicio ya corregido, ya completo, miren que hoy lo vamos a terminar, y les voy a mandar 2 ejercicios adicionales para que ustedes lo examinen y lo estudien, para que les sirva de igual, pueden ojear los ejercicios del capítulo número 5 del libro de Hibbeler, también están ahí. Como estudio adicional también pueden ver algún video tutorial para que les ayude también a comprender mejor esta temática. No es fácil, a mí también me costó cuando era estudiante. Entonces, no es fácil entenderla a la primera. Entonces, estamos buscando los mecanismos para que el conocimiento sea más accesible para ustedes. Esto mismo van a hacer allá en Análisis 2, solo que aplicando otros métodos. Entonces, este método les va a servir de referencia para lo que van a ver allá en Análisis 2. Se llama Hardy-Cross, el método que miran allá. Entonces, el método más aproximado, inclusive es el método con que hacen los software. Entonces, va a ser similar a lo que estamos haciendo ahorita. ¿Y por qué estudiamos esto en ingeniería? Porque es nuestro deber, miren, como ingenieros civiles, tener una idea clara de cómo funcionan o cómo están actuando estos elementos, como los momentos y los cortantes, dentro de una barra. Porque las fuerzas, hasta un albañil le puede decir qué fuerzas están actuando en una barra, una viga, como lo quieran ver. Pero ya determinar cómo en sí están actuando esas barras ya es complejo, miren. Para adelantarles un poco, miren. Cuando ustedes estén llevando diseño estructural, en la parte donde el cortante sea mayor, miren, en este tramo, posiblemente el refuerzo sea mayor. Por eso no es válido. Ustedes ven en las construcciones que el albañil arma las vigas de la misma medida y de los mismos anillos. Y eso en la vida real no es válido eso.
Tal vez para pequeñas construcciones, pero en grandes construcciones como edificios, ese término no es válido. Tengo que buscar el elemento para poder, donde actúa el cortante máximo o en el tramo donde actúa el cortante máximo, va a llevar más refuerzo ese acero. Por eso es la importancia de saber dónde actúa el momento máximo y el cortante máximo en una figura. Por darle un ejemplo claro, miren, en este tramo de aquí donde el cortante es mayor, va a llevar más anillos que en esta parte de aquí. ¿Qué son los anillos? Son esos elementos que nos ayudan, que si la viga es rectangular, pues el anillo es rectangular, miren, nos ayudan para amarrar con las varillas, valga la redundancia, que vienen de forma longitudinal. En sus clases de diseño lo van a ver más a menudo eso. Entonces, esos anillos en esta parte van a haber más anillos. Si aquí, por dar un ejemplo, están a cada 20, posiblemente en este tramo estén a cada 15, porque el cortante es mayor. Entonces, va a tener mayor carga en este punto. Entonces, para eso me sirven saber interpretar los diagramas de cortante y de momento, para saber cuánto refuerzo ocupo en esa estructura y el momento como tal, para saber cuál es el momento máximo y con cuál debo diseñar esa viga, porque con los momentos máximos es con los cuales nosotros diseñamos. Entonces sigamos un poco con la temática. Mira. Vamos a definir entonces los momentos de esta viga. Mira. Siempre, mira, hay un momento positivo, entonces va a empezar de forma positiva. Va a empezar de forma positiva. Voy a insertar el valor, mira, de forma positiva. Luego, miren, está actuando este momento de forma negativa. Miren. Entonces, va a estar este momento y este momento. Van a bajar, miren. O mejor lo hacemos en otra diapositiva para que no nos quede tan cargada esta. Voy a crear una nueva diapositiva y lo vamos a plantear en esta nueva diapositiva. Es para que no nos quede tan cargada esta diapositiva y nos quede todo montado, que no se pueda diferenciar después. Lo planteamos de esta manera y lo definimos de esta manera. Entonces ya definí que ese momento, miren, va a ser el momento de 104.74. 104.74. Solo voy a regresar para rectificarlo si es así. 104.84. Es el valor ya dado por ese elemento. ¿Qué actúa en ese punto? Dos cargas puntuales. Son dos cargas puntuales. Si nosotros fijamos la figura, si quieren copiémosla también para que no estemos regresando. Voy a hacer lo siguiente. Duplicar. Voy a eliminar esto. Creo que me sale más fácil. Y vamos a plantear entonces el diagrama de momentos. Posiblemente sea la parte más compleja de este tramo. Este valor entonces va a ser 104.84. 104.84. Luego, miren, actúan dos cargas puntuales. Una carga
que gira de forma positiva y una carga que gira de forma negativa. Entonces las dos se están girando, miren, y me van a generar un diagrama de forma lineal hasta este punto donde actúa la carga. ¿Cuál sería este valor? Calculémoslo aquí, ¿ves? Calculémoslo aquí. Momentos en el punto donde actúa esa carga. Como no tiene valor ese punto, ¿no? Pongamos las dos letras más bonitas del abecedario. Miren. El punto OK. Ustedes le pueden poner las iniciales de su nombre, las iniciales del nombre de su novia, de su novio, para que los inspire a poder estudiar. Yo lo hago de esta manera porque es mi inicial, la inicial de mi esposa, entonces forman una bonita palabra. Entonces, vamos a hacer momentos en ese punto. ¿Para qué vamos a hacer momentos en ese punto? Y quiero que ustedes me sigan aquí para encontrar el valor del momento en este punto. Vamos a ver el valor del momento en este punto. Antes de que esté trabajando esta fuerza inclinada. Entonces, ¿qué fuerzas van a actuar ahí? Miren. Voy a decir lo siguiente. Va a actuar 104.84 positivo, miren, porque está girando de forma positiva, menos 9.95, pongámoslo así si quieren, 9.95 menos por su brazo, ¿ve? El brazo de 9.95 hasta este punto, ¿ve? Sería de 2 menos el valor de esta fuerza de 15, que no sería el momento, sino que sería RCY igual a 15 multiplicado por su brazo hasta el punto OK. Toda esta distancia valía 10, miren, entonces su distancia a la mitad va a ser 5. Espero me sigan, los miro, los noto bien callados, no sé si hay alguna duda. Te lo voy. Sí, gracias. RCX. RCX. Y ese va a ser el valor del momento en ese punto. Le vamos a asignar a alguien para hacerlo un poquito más a Natalie, que nos ayude a calcular ese valor. Mientras Natalie calcula ese valor, los voy a invitar a que encendamos las cámaras para que podamos sentir la experiencia como que estuviésemos en una aula presencial. Yo sé que la clase no se presta para hacer tanta dinámica, pero hay que hacer el esfuerzo. Entonces, invito a que enciendan sus cámaras para que todos podamos sentir esa experiencia como que estuviésemos de forma presencial. Mientras Natalie me da el valor, voy a aprovechar a pasarles lista para poder hacer saber que estamos en sintonía. Brian Eliseo. Presente. Kevin Discua. Presente, ingeniero. Kevin no consiguió las diapositivas de su amigo. Fíjese que le pregunté, pero no la ha podido subir al Drive porque tiene un problema ahorita con unos tubos, entonces está como de emergencia. Ah, Pero cuando esté disponible bueno. me la envía. Dele, está bien. Dani Valeriano. Presente. Cristian Mancía. Presente, ingeniero.
Franklin Contreras, Presente. Cindy Paola, David Mejía, Delgado Osorio, Alfredo Sosa, Presente, ingeniero. José Valentín Girón, Presente, ingeniero. Troche Castillo, Presente, ingeniero. García Ramos, Presente, ingeniero. Guevara Portillo, Presente, Inge. Y Roberto tiene problemas con el internet. Márquez Carvajal, Presente, Inge. Méndez López, Presente, ingeniero. Blanco Galindo, Presente, ingeniero. Miranda Osorio, Eliu López, Presente. Presente. Dayana Nicole, Presente. Melvi Sorto, Indira Suyapa, Presente, Inge. Helen Palomo, Naomi Galindo, Luis Vanegas, Presente, ingeniero. Gabriela Larios, Gabriela, Cantarero Gómez, Presente, Inge. Gómez del Cid, Presente, ingeniero. Félix Ventura, Presente. Fonseca Sorto, Presente. Alan Ventura, Presente. Natalie Valesca, Presente. Michael García, Presente. Dina Lemus, Presente. Johnny Acosta, Presente. Odelba Bonilla, Presente. Byron Hernández, Presente, Inge. Osorio Maldonado, Presente, ingeniero. Helen Polanco, Presente, Inge. Elki Castillo. Pues vamos a continuar con la clase para poder definir. No sé si Natalie ya nos ayuda con valor. 49.74. ¿Cuánto? 49.74. 49.74. Ese sería el momento en este punto. Ustedes miren que no es nada del otro mundo, ¿ve? Solo va a ser 104.84 más 9.95 por 2 menos 15 por 5. Tal como dice Natalie, 49.74. Es el valor que iría en este apartado. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué es diagonal? Porque solo actúan cargas puntuales. Si actuara una carga distribuida como en la guía, ya iría de forma cuadrática. Ingeniero. Dígame.
Tengo una pregunta. ¿Qué en ese Vale. momento nos faltarían las reacciones en D? No, en este punto, porque solo vamos del punto C hasta el punto OK. Solo de este punto hasta este apartado aquí, porque solo estamos calculando el momento hasta el punto OK. Entonces solo en solo esos puntos estamos tomando. Vamos a tomar, miren, el punto, como dice Luis, hasta el punto OK. Tiene que darnos 0 ese punto, o similar a 0. Tiene que darnos 0 ese valor, o similar a 0. Yo lo hice ayer, me senté, miren, y lo hice ayer, y me dio el valor 0.01, que es aceptable. Ya ese es .01, ya depende por factores de redondeo. Hagámoslo ver, miren. Aquí tengo la ecuación planteada. Sumatoria de momentos en D. Va a actuar el momento en C, miren, 104.84. Más, miren, el 9.95 por su distancia hasta el punto D, que es 4. Menos el RCX por su distancia o por su altura, que son 10. Más, miren, el 0.93 por 2, más el 0.37 por 5. Permítame, aquí es. Aquí fue que no se me guardó, Aquí es 0.37 por 2, más 0.93 por 5. Aquí es 0.37 por 2, más 0.93 por 5. Y eso tiene que darles ese valor. Lo vamos a hacer de nuevo. No sé por qué no se me guardó este valor. De nuevo, miren, 104.84 más 9.94 por 4, miren, menos 15 por 10 más 0.32 por 2 más 0.93 por 5. Da 0. Sería 0.37, ¿verdad? Sí, 37, sí. Gracias. Te da este valor, miren, para que lo tomen en cuenta. Ya un valor decimal ya es aceptable. Si lo daba como ayer, que lo daba 1 punto y algo, ahí ya no da. Ese valor ya no es aceptable. Pero ya un valor decimal ya es aceptable, ya se entiende que por parte de solo compete ahora. Si no hay ninguna duda, no sé si hay algún comentario, alguna duda. Como digo, esta parte lo pueden hacer por el método que quieran. No hay problema en eso, sino solo tienen que saber cuáles son los puntos de inspección. Miren, en este caso es el punto C, este punto adicional, miren, y el punto D. Esos son los 3 puntos que se tomarían en cuenta en este apartado. Entonces, con esto combinaríamos, miren, esta temática. En estos minutos que nos restan, vamos a hablar sobre un tema muy importante, miren, y de bastante aporte cuando ustedes lleven su clase de puentes. La clase de diseño de puentes, miren, es una clase ya de las últimas de su carrera. Si no me equivoco, está en el último o penúltimo periodo de su carrera. Yo he dado esa clase, posiblemente para los del campus de Iguatepec, que los podríamos ver en esa temática. Yo solo he tenido la oportunidad de trabajar en topografía, en la parte de puentes, y he trabajado un poco en la parte de
de ¿cómo sería la palabra? De estabilización de suelos en los puentes. Cuando era estudiante, y suele hacerse un poco de chiste con esto. Mira. Yo fui parte, no sé quiénes conocen la entrada a Tegucigalpa, que hay un puente de desnivel cerca de la Ciudad del Ángel que se cayó, de la ciudad de esas casas que cayeron en Ciudad del Ángel. Para los que conocen Tegu, pues me van a comprender un poquito. Yo formé parte, miren, porque mi catedrático en ese entonces era quien llevaba el proyecto. Entonces nos llevó a ese proyecto y en la clase nos enseñó a diseñar la parte de la estabilización de suelos de ese puente. Una temática muy bonita en aquel entonces. Era algo nuevo el uso de geotextiles. Era algo que producto recién acabado de llegar al país. Un producto que todavía tenía sus ciertas dudas a la hora de su diseño. Dependíamos mucho, y lo expreso así como nos decía el catedrático en nosotros, de lo que el proveedor nos decía. Pero ahora ya hay teorías, ya hay técnicas para calcular todos esos elementos. Antes, si el proveedor, si la empresa que vendía el producto nos decía, no, hágalo tanto, y así tenía que hacer. Pero ahora no, ahora ya hay diseños, ya hay parámetros para colocar esas capas de geotextil. Más adelante, sus clases de suelos le van a hablar sobre eso. Entonces, es una clase muy bonita de las puentes. Entonces, ¿por qué traigo esa historia al tema? Porque el siguiente tema lo van a ver sí o sí en su clase de puentes. Por eso les pedí que investigaran para hoy la temática de líneas de influencia. ¿Qué son las líneas de influencia? Miren, para que ustedes se lleven ese concepto, hoy jueves 23 de julio. Es el análisis, miren, que se hace para cargas móviles. Vamos a asemejar, miren, que este carrito que se va a movimiento va generando, es una carga puntual. Miren. Nosotros podemos puntualizar esa carga. Pero en el análisis que nosotros hacemos, si hacemos un análisis como lo hemos venido haciendo, solo analizaríamos qué pasa con las cargas de ese carro en ese punto. Ese carro se va moviendo con respecto al tiempo. Entonces, estas las líneas de influencia me generan una ecuación numérica, miren, que va a depender del instante en que se vaya moviendo ese carro. Es un método que ha venido sirviendo por generaciones para simular las cargas que actúan sobre un puente. ¿Por qué solo sobre puentes? Porque son cargas móviles que actúan sobre los puentes. La única carga muerta sería una carga rectangular, miren, definida por el peso propio de esa losa. En la siguiente semana vamos a definir ese elemento. Si ustedes miran esta parte negrita, miren, son apoyos, un apoyo fijo y un apoyo de rodillo. Es como que queda una viga simplemente apoyada en esos elementos. ¿Por qué se considera así? Porque si ustedes se fijan, la mayoría de las losas, no sé si alguien ha visto cuando pasa por las carreteras cómo montan las losas, ponen unas viguetas, miren, que ya están construidas, se llaman viguetas prefabricadas, que las fabrican en la fábrica, miren, en la planta, y solo las vienen a montar con una grúa donde va a ser el puente. De la topografía consiste, miren, en todos esos puntos tenerlos marcados, como quien dice, al ojo. Se tienen que tener marcado al ojo todos esos puntos. 1 milímetro que le falle y ya no casa la pieza que le van a montar. Entonces, así de críticos son estos elementos. Igual la viga que le van a montar tienen que tener las medidas exactas. Por eso ya tienen moldes ya definidos y los pasan rectificando dependiendo de las normas de calidad que tenga cada empresa. Entonces, estos son apoyos, miren. Cuando solo se monta la viga sobre el puente, lo vamos a considerar como un apoyo fijo y un apoyo de rodillo. Ya cuando la losa, que poco pasa ahora, miren, se funda de un solo en lugar, pasa poco eso ahora porque hay que dejarlo
tiempo que frague ese elemento, más de un mes para que frague ese elemento. Entonces no son muy comunes hacerlo así. Entonces ya pero si se diese el caso en el que lo voy a fundir en el sitio, entonces ya serían apoyos empotrados en ambos extremos, para que ustedes vayan sabiendo desde aquí cuál es la diferencia entre usar apoyos, una viga simplemente apoyada y una viga con apoyos empotrados. Entonces vamos a analizar en esta última semana que nos queda de clase este método numérico para encontrar esas cargas puntuales. Y es interesante saber cuando hay varios carros a diferentes velocidades dentro de una estructura. A todo ese punto vamos a llegar. Entonces vamos a empezar definiendo que esa carga puntual va a tener, el método lo considera con una carga P. En muchos libros a esa carga P la llaman carga 1. Pero nosotros, para no confundirlo, le vamos a llamar carga P. Valga la aclaración, miren, que esa carga P sería la carga del carro, miren. Por lo general, un carro anda entre 1.500 kilogramos, solo por dar un estimado, miren, hasta 3.000. Eso anda el peso de un carro, miren. Y de un camión anda entre los 4.000 a los 36.000, parece, dependiendo de las cargas que tengan en sí. Entonces, en base a esos rangos, vamos a estar trabajando las cargas de estos elementos. Está en kilogramos, miren, para pasarlo a newton se multiplicarse por 9.81. En estos minutos que nos quedan de la clase, vamos a interpretar cómo sería o cómo se analizaría la carga puntual. Miren, en este momento, solo la del carro. Como les decía, la podemos llamar 1 o si los tiende a confundir, le ponemos P. Te vamos a tener apoyo, miren, no importa a cuál le llamemos A cuál le llamemos B. ¿Por qué no importa? Porque no están actuando cargas horizontales en esta estructura. Miren. Es una carga simplemente apoyada. Claro, va. Teóricamente, miren, teóricamente si viene un sismo y esto no está bien conectado, se va a mover y se puede caer este elemento. Ya pasó eso una vez, miren. No sé si estaban ya grandecitos ustedes, en el 2009 creo que pasó eso. Sí, yo creo que ya están ya por lo menos más conscientes. Yo era todavía estudiante y había un ministro que era político en el gobierno de, creo, si no me equivoco, de Pepe Lobo. O de Mel Zelaya, creo que era, sí. Sí, de Mel Zelaya. Tenía un ministro de obras públicas o de Sotravi en ese entonces, que habían hecho un puente, no sé quiénes conocen ahí, creo que era en Santa Rita y Oro. Para no hacerles largo el cuento, ni lo habían inaugurado el puente cuando ya se había caído. ¿Por qué se cayó el puente? Porque no, a la hora de diseñar el puente, las conexiones no las diseñaron de tal manera que quedaran juntas. Entonces hubo un movimiento, no recuerdo si fue sísmico o fue un huracán y se llevó el puente, se lo llevó y sin haberlo inaugurado. Yo no sé al final cómo hicieron después, pero el hombre no lo metieron preso ni le quitaron la licencia de ingeniero, que es lo menos grave que puede hacer. Mire. Cuando a alguien, digamos, le ocurre la desgracia y se le cae algo, un edificio, un puente o algún elemento, por ley lo que se hace, mire, si fue error humano, lo que le hacen es que le quitan la licencia. Si fue error que se robaron los fondos para diseñarlo, entonces ya le quitan la licencia y lo meten preso. Entonces hay que tomar en cuenta todos esos elementos. Creo que por 5 años le quitan la licencia. O sea que por 5 años legalmente no va a ser ingeniero. Y lo publican en los medios y todo. Solo que en este país no pasa. Eso solo está escrito en las leyes. En este país, por lo menos yo no conozco a nadie que le hayan hecho eso. Pero está en las leyes, pues. Esperemos no ser nosotros los primeros, ni ustedes ni yo. Entonces,
Vamos a analizar entonces, miren, que va a actuar a una distancia X del apoyo A, tal como lo muestra la figura, miren, a una distancia X del apoyo A. Y el puente va a tener una longitud, miren, no lo dice aquí, pero pongamos una longitud de 25 metros para que lo podamos analizar. Es lo mismo que hemos venido planteando. ¿Con qué empieza el método? Con conocer los valores de las reacciones en A y en B para esos elementos. En este minuto que nos hace falta lo vamos a implementar. Tal cual lo hemos visto en otros temas anteriores. Vamos a plantear la sumatoria de momentos. Esos valores. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Miren. Va a ser la carga P por la distancia X. Miren. Negativo porque está girando a favor de la manecilla del reloj, más la RB, que va a ser RB por 25. Y todo eso igualado a 0. ¿Qué estamos haciendo aquí? Encontrando la reacción del punto B. Despejando para esa ecuación, entonces nos va a quedar PX, miren, sobre 25. Entonces, esta sería la primera reacción a considerar por el método. El día de lunes vamos a ver cuáles serían las siguientes partes de este método para que lo podamos analizar y discernir su uso. Como les digo, es un método numérico para poder conocer las cargas en ese instante. Y este método se utiliza, como ustedes investigaron, desde tiempo, inclusive no existía todavía la ingeniería como tal y ya existía el método, porque fue un método antiguo, un método numérico que en aquel entonces fue bastante uso para poder definir las cargas, cómo actuaban las cargas sobre los puentes, porque tuvieron muchos problemas de resonancia ellos, que la carga del puente me generaba vibraciones en otra parte del puente y eso me lograba el colapso de ese puente. Entonces fue un método que nos ayudó bastante para reducir esas pérdidas. Entonces lo vemos el lunes, si Dios lo permite. Avancen en la guía, no se dejen acumular la guía, coordínense en los grupos para que puedan avanzar la guía, no lo dejen a última hora. Son cortas las guías, pero llevan su trabajo, pues. No es que en una hora lo voy a hacer. Yo, mediante la invitación que me hicieron, voy a estar ingresando frecuentemente a cada una de las guías para ver los avances. Si miro al ojo algún error, pues ahí se los voy a marcar, y no con el hecho de hacerles un mal, sino que buscar que todos comprendamos. De eso se trata. Entonces les deseo lo mejor, éxitos en todo lo que emprenda y cuiden a su familia.